El ruido en sí mismo puede ser considerado como un elemento más de la contaminación atmosférica. Para definirlo, podemos decir que está producido por cualquier superficie sólida al vibrar. Es decir, cualquier superficie sólida al vibrar origina una serie de perturbaciones análogas en el medio en que se encuentre. Estas perturbaciones se propagan en todas las direcciones a partir de un foco puntual, de tal forma que si el medio es homogéneo, pues podemos asegurar que su desplazamiento equivaldría a ondas o desplazamientos esféricos. Estas vibraciones constituyen los sonidos, que cuando no son armoniosos y desagradan al oído humano, entonces se les conoce como ruido. En realidad, la separación entre sonido y ruido es la reacción psicológica negativa de la persona que lo percibe. Es decir, desde el punto de vista ambiental o en el medio ambiente y en el ámbito de la comunicación sonora, se puede definir como ruido todo sonido no deseado. Cuando se utiliza la expresión ruido como sinónimo de contaminación acústica, en realidad se está haciendo referencia a un ruido con una intensidad de sonido alta que interfiere en la comunicación entre las personas o en sus actividades y que además puede resultar incluso perjudicial para la salud humana, como veremos al final de este vídeo. Todo sonido está definido por el parámetro intensidad y por el parámetro frecuencia. El número de veces que vibran las partículas se conoce como frecuencia y se mide en ciclos por segundo o hercios. La amplitud de cada vibración se denomina intensidad y se mide en decibelios, siendo este la décima parte del decibelio. El oído humano en realidad solo puede percibir las vibraciones comprendidas entre un intervalo entre 20 y 20.000 decibelios, que son a las que se denomina en realidad ondas sonoras, quedando fuera del ámbito auditivo humano las de mayor frecuencia, que en realidad estarían dentro del campo de los ultrasonidos. En realidad muchas veces es imposible distinguir entre ruido y sonido por este carácter un tanto subjetivo, pero podemos decir que entre 40 y 50 decibelios no es ruido, entre 80 y 90 se percibe como ruido, los de frecuencia más alta se perciben aún más irresistibles y los sonidos irregulares e intermitentes pues se perciben como más ruido aún. Y podemos decir que un barrio es tranquilo cuando está en torno a los 40 decibelios, que tiene mucho tráfico cuando está en torno a 90 decibelios y que una fábrica estaría en torno a los 100 decibelios. Para medirlo vamos a disponer, también en algunas prácticas que abordemos en el medio urbano, de instrumentos de medida, que son los sonómetros. Realmente es probablemente la mejor elección para tener un sistema de medida completo y preciso, porque es un instrumento de lectura directa y además es el aparato más usado para el control del ruido. Es un instrumento que sirve para medir exactamente los sonidos que se están emitiendo. Registra los distintos niveles en decibelios y además estos aparatos pues incluyen una serie de ponderaciones. Aquí veis en la foto un esquema de dicho aparato que consta de un micrófono protegido por una pequeña cápsula para el viento. Consta también de una lectura en pantalla líquida, en cristal líquido, un botón de puesta en marcha, un botón de reset y distintas medidas y parámetros de ponderación. Respecto a la fisiología de la audición, pues el proceso de audición comienza cuando la onda sonora es captada por el pabellón auricular, se transmite a través del conducto auditivo externo hasta el tímpano, que es el que vibra y que transmite el sonido al oído interno, el cual convierte la onda sonora en un tipo de energía bioeléctrica. Además, al mismo tiempo que analiza y descompone la onda sonora compleja, proyectándola, ya sea como energía eléctrica en el nervio auditivo, y la convierte en un impulso nervioso, ya sea convirtiendo este impulso nervioso en realidad en una señal con sentido para el cerebro humano. Ese potencial recorrerá la vía auditiva hasta alcanzar pues, los centros corticales del cerebro y ahí realmente es donde esta señal
adquiere su verdadero significado. De forma esquemática, la fisiología de la audición la podemos ver aquí. Interviene el oído externo, el pabellón auricular, el conducto auditivo externo. Interviene el oído medio, con sus huesecillos tímpano, martillo, yunque y estribo. Y interviene el oído interno, que es donde se traduce al lenguaje del nervio vestíbulo coclear. Es decir, las vibraciones acceden al pabellón, allí son transformadas en energía mecánica y transmitidas a través de esa cadena de huesecillos que hemos nombrado, hasta que llega al oído interno. Y el oído medio es el vehículo, en realidad, y cuando la onda sonora alcanza el oído interno, entramos en la fase neurosensorial. Esta fase podemos a su vez dividirla en dos, coclear y neural. En la fase coclear, la cóclea se estimula por la llegada de los distintos sonidos y transmite la información pues, a esas terminaciones nerviosas. Y en la fase neural, el nervio auditivo transmite el mensaje al sistema nervioso central y al cerebro. Aquí tenemos los tantos por ciento de contaminación acústica urbana en Andalucía. Podéis ver porcentualmente la importancia que tiene desde el tráfico terrestre, automóviles y turismo, camiones y autocares, motos y motocicletas, camiones de basura, servicios de ambulancia y policía, trenes y el resto de tráfico terrestre, hasta actividades comerciales y de ocio total. Cuando las ciudades tienen más de 20.000 habitantes, entre un intervalo entre 20.000 y 50.000 habitantes, los porcentajes desde actividades comerciales y de ocio, actividades deportivas, hasta tráfico terrestre total, que sería este porcentaje de aquí, el 38%, es decir, desde actividades comerciales y de ocio hasta este último tanto por ciento, aquí podemos ver lo que aporta cada actividad en el ruido total de las ciudades comprendidas entre 20.000 y 50.000 habitantes. Cuando son estas ciudades mayores a 50.000 habitantes, el ruido pues tiene matices, los tantos por ciento varían un poco, pero sigue siendo el tráfico el que aporta el mayor ruido a las ciudades andaluzas. Y aquí tenéis un análisis de los niveles percentiles 10 en 24 horas en la ciudad, con más de 50.000 habitantes en Andalucía, en distintas ciudades andaluzas. Respecto a los efectos sobre la salud, podemos decir que las enfermedades pueden ser de tipo fisiológico, se pueden producir en el trabajo o en ambientes sonoros en torno a los 100 decibelios, y algunas tan importantes como la pérdida parcial o total de la audición. También se pueden producir enfermedades psíquicas cuando están producidas por un exceso de ruido. Se pueden citar el estrés, las alteraciones del sueño, disminución de la atención, depresión, falta de rendimiento, agresividad. Y por último, enfermedades de tipo, que se han catalogado, de tipo sociológico, que producen alteraciones en la comunicación, el rendimiento, la sociabilidad, etc.